Y creemos apunta contra Mario Aguilera, que es el que lo tiene que reemplazar, y en vez de apoyarse en Mario Aguilera, que además lo llevó Camacho, si Mario Aguilera está de vicegobernador es porque lo llevó Camacho, en vez de apoyarse en él, pues lo quiere destruir, demoler políticamente. Yo no creo que es solo políticamente, ¿no? Este tipo de acusaciones yo creo que afectan lo más íntimo del ser, ¿no? Que te traten de traidor, en fin, es una situación penosa. Aquí hay un responsable porque este es un golpe de Estado, y quien dio este golpe de Estado fue el gobierno por la vía de la violencia, a través del secuestro. Es el único responsable de esta situación. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Último Momento. Estamos con Cacho Herrera de Datapolis para informarles, para comentar la actualidad del país y un poquito del mundo. Hola, Cacho, ¿cómo estás? Hola, Amalia. Hola, amigos del planeta. ¿Cómo están? Estamos empezando la segunda semana de enero. Estamos en el lunes 8 de enero y hay muchísima información política, sobre todo, centrada en el departamento de Santa Cruz. Amalia querida. Yo quisiera, Gacho, que nos hagas un resumen, porque ayer fue un día de conspiración, de declaraciones insinuosas que han movido la estabilidad política en Santa Cruz. Por favor. Así es, muy tempranito, a las 7 de la mañana, como ocurre todos los domingos, Evo Morales estuvo en su primer programa dominical de 2024 en Radio Causachuncoca y señaló que tiene información fidedigna, según Evo Morales, de que el gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca acordaron con Mario Aguilera arrebatarle la gobernación a Luis Fernando Camacho y los hizo responsables de la crisis político-institucional que se vive en el departamento de Santa Cruz. Poco después, la ministra de la Presidencia, la señora Marianela Prada, desde Santa Cruz emitió declaraciones diciendo que le extrañaban estas afirmaciones de Evo Morales y que encontraba una coincidencia de postura de Evo Morales con la derecha boliviana. Más tarde, en una entrevista con la gubernamental Bolivia TV, el señor Humberto Arandia, que es el director ejecutivo del INE, que es una entidad técnica, no tiene nada que ver en política, supuestamente, dijo que había recibido una carta del presidente de la Asamblea Departamental, de don Zvonko Matković, solicitando información sobre el avance del censo, sobre todo en Santa Cruz, pero que él, respetando la institucionalidad, dijo, y sin que el censo tenga color político ni bandera política, dijo él, le respondió a Mario Aguilera, no le respondió a Zvonko Matković, sino le respondió a Mario Aguilera, a quien calificó como el gobernador en funciones. No sabemos si la carta lleva señor Mario Aguilera, gobernador en funciones de Santa Cruz, no sabemos, pero dice Arandia que le respondió así. Y se refirió a Camacho como exgobernador. Entonces, esto encendió más todavía el ambiente político en Santa Cruz. Y horas más tarde, en estas cartas express a las que ya nos tiene acostumbrado don Luis Fernando Camacho, emitió otra carta a través de sus redes sociales en la que le da durísimo a Mario Aguilera. Lo llama desde traidor, le dice a quién más tienes que vender para hacerte de la gobernación, qué te ha prometido el gobierno para hacerte del gobierno por el que hemos luchado todos aquí en esta región, y da un dato revelador. Dice que en 2021 Camacho ya recibió información y la cotejó en sentido de que Aguilera tuvo varias reuniones con el ministro de Gobierno, don Eduardo del Castillo, precisamente para planificar el sacarlo a Camacho de la gobernación y Aguilera quedarse con el puesto. Estas cartas expresas han sido comentadas también por nuestro compañero Carlos Valverde, que tiene razón en lo que ha publicado ayer en su artículo de opinión, diciendo de qué privilegios goza
Camacho. O sea, los presos políticos no pueden hacer una letra y mandar nada a nadie, y resulta que Camacho cada vez nos tiene ya acostumbrados a sus cartas de reacción inmediata ante la coyuntura, o es que alguien se las está escribiendo, pregunta Carlos. Entonces, sí, entonces está muy movido, muy movido. Hoy tendría que conocerse la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso que ha planteado Zvonko Matković la semana pasada, y si es una negativa, corre el plazo, o sigue corriendo el plazo, mejor dicho, para que se cumpla la sentencia de que Aguilera asuma en suplencia el cargo de gobernador temporal del departamento de Santa Cruz. Entonces, como verás, es una ebullición constante de declaraciones, de posturas y esta expectativa por lo que pueda decir el Tribunal Constitucional. Sabes, Evo Morales lanza una canallada. Una canallada para, para atacar al gobierno, pero abre la herida de Santa Cruz, ¿no? No tiene ninguna prueba, porque Evo Morales puede decir cualquier cosa, no necesita probar nada, no necesita documentar nada, porque es una campaña de difamación definitiva contra Mario Aguilera, ¿no? Decir que se reunió, en fin, para socavarle la credibilidad, para destruirlo. Mario Aguilera, si Mario Aguilera, escúchame, Cacho, estuviera en alianza con el MAS y con el gobierno, renuncia. Solo tendría que renunciar y el MAS se hace de la gobernación de Santa Cruz. Si hay un dique de contención, es Mario Aguilera. Yo creo, dije antes, que el gobierno le dio un golpe de Estado a Camacho. Y ese golpe de Estado se consuma con el fallo del Tribunal Constitucional, pero el golpe fue hace un año y no hay nada que hacer. La gente salió a las calles una semana, se protestó, no solo en Santa Cruz, en todo el país. Y el golpe continúa después del secuestro y la llevada del gobernador a Chonchocoro. Pero ese es el hecho. Santa Cruz tiene que seguir adelante como tiene que haber otra vez carnaval en Santa Cruz. Y yo creo que Creemos está peleando como gato patas arriba, y ya en esa desesperación, en ese fin de la historia, en ese epílogo triste, se las hace pagar con Aguilera. Aguilera no hizo nada, por favor. Aguilera está resistiendo en Santa Cruz, y creo que la intervención de Valverde acá mismo en el programa aclaró bastante que no hay otra cosa que hacer que sacar adelante esa gobernación, porque la gobernación no se puede cerrar, no se puede paralizar con un gobernador en Chonchocoro. Camacho escribió una carta a propósito de las fiestas de fin de año. No era la primera vez, reiteró la necesidad de unidad de la oposición. Yo lo llamo a insistir sobre sus palabras, que él mismo se haga eco de lo que él ha dicho. Él no puede dividir de esa forma tan desastrosa, tan canallesca, tan destructora, porque lo que está haciendo está pulverizando la oposición y la posibilidad de unidad de la oposición, no solo en Santa Cruz, en el país. Valverde no les da bola. Valverde dice: Creemos no es nada. A estas alturas no es nada. No va a cambiar la situación con o sin Creemos. Pero esta pugna afecta o no afecta. Nos afecta a todos, Cacho. Es terrible que se hablen de traidores, de negociaciones oscuras con el gobierno. Es decir,
que Mario Aguilera hubiera conspirado con el gobierno para que secuestren y detengan a Camacho, ya es demasiado. Yo creo que a Evo Morales no le podemos dar un 5 de credibilidad, Cacho, un 5 de credibilidad, y menos al gobierno. Dejemos que Aguilera asuma la gobernación de manera transitoria hasta que se resuelva el lío judicial de Camacho, que no se va a resolver en este gobierno, y que la gobernación de Santa Cruz pueda reordenarse, pueda empezar a resolver los problemas de Santa Cruz, que Santa Cruz a estas alturas somos todos, porque ¿quién no tiene, qué colla no tiene un pariente en Santa Cruz? De tal modo que eso me parece, es más, estoy indignada con todo lo que tú has relatado, estoy indignadísima, ¿no? Porque Evo Morales tiene esa virtud de meter cizaña, ¿sabes? De meter cizaña, de meter sal a la herida, y entonces lo único que hace es este menjunje de declaraciones tan crueles de un sector a otro, ¿no? Así es, Amalia. Hay un apunte que mencionó ayer Evo Morales en su programa en Radio Causachuncoca. Dijo, por favor, pueblo cruceño, no es el MAS el que está detrás de todo esto. Es Lucho Arce y David Choquehuanca, que ya no son del MAS, estarán inscritos, pero ya no responden a la línea ideológica, programática y ética, dijo, del MAS. Entonces, son dos vectores que están presionando en este momento sobre Santa Cruz, ¿no? Por un lado, Evo Morales y está su desesperación por generar hogueras donde no existen, y por otro lado también el gobierno, ¿no? Que la salida a mí especialmente me llamó mucho la atención de don Humberto Arandia, que supuestamente es una entidad tremendamente técnica, que no debería meterse en política, y que a partir de ayer ha hipotecado todo lo que pueda suceder con los resultados del censo. Ya pueden incluso hasta politizarse todo lo que se haga a partir de estas declaraciones de don director del INE. Así que está la cosa muy complicada. Hay que ver cómo se resuelve esto en términos jurídicos. Habrá que esperar si hay esta voz final del Tribunal Constitucional respecto del recurso. Y finalmente está también la Iglesia Católica, Amalia, amigos que nos están observando, que en medio de todo este menjunje, también ayer se expresó a través del obispo auxiliar de Santa Cruz, diciendo ya no metan pues a Dios en sus peleas de políticos aquí en la región cruceña, porque días antes don Zvonko Matkovic dijo que Dios vomite a los traidores. Entonces eso también exasperó un poco a la Iglesia Católica, que ayer salió a reclamar por ese tipo de expresiones al presidente de la Asamblea Departamental. Así está el panorama candente en el departamento de Santa Cruz, en este momento con un pronóstico reservado. Cacho, para redondear, a ver, yo creo que perdió el norte. Aguilera no es el blanco de sus problemas, es el gobierno. En eso tiene razón Evo Morales. El causante de esta desestabilización en Santa Cruz y en el país es el actual gobierno. Es el actual gobierno el que tomó la decisión de, sin causa, sin pruebas, inventando un golpe de Estado, secuestrar a Camacho y arrebatarle a Santa Cruz a su gobernador electo. Secuestrarlo y meterlo preso y chantarle, creo que 8 denuncias a estas alturas, hasta de violación. Hay una violación, alguien que lo acusa que habría violado cuando tenía 8 años, parece, ¿no? Es decir, del absurdo su mamá, ¿no? Ese es el responsable. Es el gobierno el que confabula con el Tribunal Constitucional para luego decir Camacho ya no es gobernador y vamos a darle la sucesión a un gobernador suplente. ¿Viste?
Es el gobierno el que arma este zafarrancho y creemos apunta contra Mario Aguilera, que es el que lo tiene que reemplazar, y en vez de apoyarse en Mario Aguilera, que además lo llevó Camacho. Si Mario Aguilera está de vicegobernador es porque lo llevó Camacho. En vez de apoyarse en él, pues lo quiere destruir, demoler políticamente. Y yo no creo que es solo políticamente, ¿no? Este tipo de acusaciones yo creo que afectan lo más íntimo del ser, ¿no? Que te traten de traidor, en fin. Es una situación penosa. Aquí hay un responsable porque este es un golpe de Estado. ¿Y quién dio este golpe de Estado? Fue el gobierno, por la vía de la violencia, a través del secuestro. Es el único responsable de esta situación. Sabes, Amalia, yo me puse a pensar en estas horas en que Camacho no solamente es un incordio para el gobierno, sino también para las élites políticas, empresariales, económicas de Santa Cruz, para una parte de las famosas logias, ¿no? Este radicalismo de Camacho, su insistencia en el paro de los 36 días en Santa Cruz, ha generado una especie de repulsa de parte de algunas logias, de algunos grupos de poder, que me imagino estarán también muy contentas si es que Camacho sale del escenario y de alguna manera esto va hacia una línea más de dejar trabajar, dejar que las cosas fluyan, llegar a ciertos acuerdos como con los cañeros para el tema del etanol, de los biocombustibles, ¿no? Llevarse bien con el gobierno, tener ganancias, también parece que va por ahí. Así que todo esto es pues una suerte de juegos de poder que están detrás de toda esta puesta en escena con declaraciones, con posturas y con definiciones que en las próximas horas ya las conoceremos. Bueno, mencionaste el tema de el biodiesel. ¿Te parece abordar este tema? Sí, Amalia, sí, tú tienes mucha información sobre esto, amigos, amigas que nos están observando. Si hay alguien que ha escrito bastante bien, ha investigado sobre este tema, es Amalia Pando y Cabildeo Digital, así que tiene novedades, Amalia, sobre este tema. No, más que novedades, una reflexión, Cacho, porque el gobierno ya, Arce, desde la campaña electoral, viene vociferando a favor de las virtudes de las plantas de biodiesel, utilizar alimentos para convertirlos en combustibles. Esto no es nuevo. Yo creo que siempre llegamos al final de la historia, ¿no? En el último vagón. Argentina tiene 3 plantas grandes de biodiesel que están ahora en conflicto con Milei, que son plantas no estatales, privadas. Paraguay, ¿qué te voy a decir? Brasil hace 40 años utiliza alcohol para mover millones de vehículos. Millones. ¿Por qué? Porque Brasil tiene una gran industria azucarera, entre otras cosas. Acá la industria cañera privada ha desarrollado el etanol, el alcohol. Han llegado a un acuerdo de pagarle el litro a los productores de caña y de alcohol de 4 y algo, 4.94. 4.94, casi 5, ¿no? Bolivianos por litro. El litro de gasolina vale 3.75, o sea, les paga por litro más que el litro de gasolina. Pero no es que el etanol está muy bien pagado, Cacho, sino que la gasolina está a un precio bajísimo. Estuve viendo la escala de los precios de la gasolina en la región y claro, el único que tiene precio más bajo es Venezuela, ¿no? Que el grueso de la gasolina de Venezuela se va a Colombia, porque en Colombia el litro está por encima del dólar y en Venezuela es 0,00, es decir, no vale nada. Y por lo tanto, el contrabando a Colombia es impresionante. Como la gasolina boliviana, impresionante el contrabando hacia el Perú, ¿no? Entonces, el tema es acá la subvención, el precio bajo de la gasolina que el gobierno no se animó a reajustar.
y no se animó por razones políticas. Entonces, vienen con la historia del biodiesel, cuando ya se están desarrollando muchísimas otras opciones de energía, no solo vehículos eléctricos, que rápidamente ya están pasando a la historia. Ahora están los vehículos a hidrógeno. Y están buscando hidrógeno, ya no están buscando gas natural ni petróleo, sino hidrógeno. Bueno, resulta que están el gobierno, te acordarás, le entregó a Yacimientos más de 300 millones de dólares para hacer primero una planta, después 2 plantas, una en Cochabamba, otra en Santa Cruz, y una tercera en el Alto para reciclar aceites ya de cocina, aceites de vehículos, en fin, que para mí es la única planta razonable que sirve, porque el aceite ya gastado lo puedes volver gasolina. Pero lo que no tiene sentido es que el gobierno hubiera sacado más de 300 millones de dólares del Banco Central para entregarle a Yacimientos, que a estas alturas no se sabe qué diablos hizo con esa plata, que es tuya, mía, de todas las personas que nos están oyendo, ¿no? Una planta así como la que piensan hacer en el Alto, lo puede hacer cualquier empresario privado, cacho, cualquier empresario privado. Hace poquito estuve en el Uruguay, y en el Uruguay tú caminas, como nosotros vemos los contenedores de basura, hay unas máquinas como expendedoras de Coca-Cola, pero son máquinas que te regalan un envase para que tú llenes el aceite de tu cocina. Y tú la vuelves a meter en la máquina, y es una cosa tan cotidiana, cacho, tan cotidiana, que a mí me parece por eso sorprendente que lo presenten como una cosa extraordinaria, que el gobierno gaste plata haciendo una planta de reciclaje de aceites usados en el Alto, que gaste una plata además con unos sobreprecios tan claros, ¿no? Y tan grandes. Cualquier empresario privado con pocos millones puede hacerlo, y como te digo, es algo ya cotidiano en el mundo, es de todos los días, es como si estuviéramos completamente asombrados y descubriendo otra vez el agua tibia, ¿no? Las plantas que más van a absorber dinero son las plantas que se van a instalar. La primera en Santa Cruz. Estaban hablando de 130 millones, no sé, una cantidad absurda. Al final están hablando de una planta más chica de 40 millones, y se han hecho comparaciones con una planta en Paraguay con mayor capacidad de producción, más o menos parecida, pero con mayor capacidad de producción, que valía 30 millones de dólares. Inversión privada, porque el privado no va a gastar un centavo más de lo necesario. Pero acá 40 millones, 50 millones, no es nada, porque no es plata de ellos, es plata de nosotros. Y claro, la diferencia es la sospecha. Y la sospecha es razonable, porque nunca hay licitación. Ellos van a dedo. ¿Cómo escogen esa empresa que va a montar la planta? Es una muy buena empresa, vamos a producir. Siempre son flores, siempre son cifras que confunden, ¿no? Al final es una empresa que la escogen por quién apuesta más, ¿no? No quiero decir claramente, pero todos me entienden. Así es. Pero esto ya lo hemos publicado, de esto ya hemos hablado. 300 y más millones, creo que son 380 y tantos millones que le entregó el gobierno central a Yacimientos. Yacimientos no ha rendido cuenta sobre este dinero. Bueno, cualquier rato van a inaugurar esta planta. Y como todas las cosas que hace el MAS desde el gobierno de Evo y este gobierno que es heredero de estas prácticas dolosas, hacen plantas y después se acuerdan de la materia prima.
¿no? Todos los fracasos han sido porque han hecho la planta, han hecho la inversión, siempre con empresas que han montado estas plantas a dedo, y cuando ya están montadas se acuerdan que esa planta necesita materia prima para funcionar, como la del azúcar, papel bol, en fin, todas, incluyendo la de bulo bulo, la planta de fertilizante, que transforma el gas natural en fertilizante. No hicieron el estudio de cuánto gas hay en el país y para cuántos años alcanza y si esta planta va a tener gas, ¿no? Como no hay gas, la planta se prende, se apaga, se prende, se apaga y el horno está pues casi fundido. Bueno, en el caso del biodiesel necesita pues algún vegetal para convertirlo en diésel, ¿no? Algún vegetal. Bueno, la soya, para que esa planta funcione, ¿no? Necesita muchísima soya. Un cálculo es duplicar la frontera agrícola, ¿no? Es decir, la producción actual de soya no alcanzaría para sustituir con biodiesel, ¿no? La demanda de gasolina, de diésel interno. Es decir, es una locura. El presidente Arce ha estado en un congreso de los cañeros, no de los grandes cañeros, de los cañeros medianos, y ahí les ha dicho: hermanos, el gobierno está aquí para apoyarlos, produzcan caña y produzcan, por supuesto, soya. Al final van a terminar consumiendo toda la soya del país y metiéndola a la planta de biodiesel. ¿Sabes cuál es el resultado? Desde el punto de vista económico, ese diésel va a ser más caro que el diésel importado, ¿no? Imagínate. Ya es el absurdo del absurdo. Pero eso no sería el gran problema, que va a ser un problema, porque se supone que tú estás haciendo una planta para sustituir las importaciones. Pero si lo que tú estás produciendo es más caro que lo que puedes importar, es un absurdo económico. Pero va a haber no solo un absurdo, sino una tragedia en materia ambiental, porque es un incentivo para que el productor en Santa Cruz, ¿no? Produzca lo que el gobierno le pida. Utilizan una palma especial. Palma tropical. Una palma que viene de Asia, que ha devastado países en el Asia, porque sacas todo lo que hay, sacas la selva, el bosque, en fin, y plantas palma para la fábrica de biodiesel. Y aquí va a pasar lo mismo. Y la soya, ¿no? No sé qué cantidad de soya demandará. Entonces, la tierra que era para alimentos para los humanos, ahora es para llenar el tanque de tu carro, ¿no? Y la cantidad de hectáreas que van a devastar para plantar, porque va a haber una demanda terrible de soya o de lo que sea, maíz, soya, esta palma que no era propia del país, pero que ya están plantando, en fin. Es una máquina devoradora de alimentos para convertir en gasolina, que es distinta al etanol. Es interesante porque el etanol viene del bagazo de la caña. Se produce azúcar y con el bagazo se produce etanol, se produce alcohol. Tiene sentido, Cacho, tiene sentido. Pero aquí no. En estas plantas de biodiesel son devastadoras. Aparentemente es un diésel verde, es decir, amigable al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ese diésel efectivamente emite menos carbono. Ese diésel es un buen diésel. Pero para producirlo hay que devastar, hay que talar árboles, hay que acabar con el bosque, y entonces no es tan ecológico.
Entonces, atención, Cacho, aquí hay un problema serio. Yo te digo, estas plantas, que no se verá ahora, ¿no? Se verá de acá a algunos años, es otro fracaso económico anunciado, pero ojalá fuera solo lo económico, ojalá solo podamos decir hemos perdido 300 millones de dólares, como la planta de azúcar, o 1.000 millones en Bulo Bulo. Esos son saldos dolorosos económicos porque hacen a la miseria del país, pero acá vamos a decir, hemos perdido algunos millones de hectáreas, irrecuperable, otra vez la Amazonía en riesgo. Esa es la tragedia de este proyecto. Dos comentarios, Amalia. Uno es que el ministro de Hacienda, don Marcelo Montenegro, hizo ayer una explicación de cómo ahora estas nuevas industrias, entre ellas las de biodiesel, no van a tener los problemas que han tenido Bulo Bulo, por ejemplo, u otras industrias en la época de Evo Morales. Dijo él que el presidente les ha exigido que todos estos proyectos tengan 3 fases rigurosas. Prefactibilidad, o sea, se haga un diseño para saber dónde tiene que estar ubicada la planta, la factibilidad, sobre todo en términos financieros, y el diseño final para que no ocurra esto, por ejemplo, de Bulo Bulo, que está lejos de la materia prima, o de la planta de azúcar en el norte de La Paz. Dice, vamos a minimizar todos los riesgos posibles con estas exigencias del presidente, así que todas las industrias que hagamos de aquí en más van a cumplir estos 3 requisitos. Y el segundo apunte es que es nuestra seguidora asidua, la diputada Luciana Campero, que seguramente va a ver el programa, y a quien le pediríamos que a partir de estos datos que has lanzado, Amalia, estas alertas que has mencionado, ella pueda hacer una petición de informe para saber cómo están, dónde estarán y en qué fase están estas 3 plantas de biodiesel, para ver si efectivamente cumplen con estos 3 requisitos que mencionó ayer el ministro de Economía. Cacho, te lo digo categóricamente, el ministro de Economía pues será para el futuro. Para el futuro no queda un peso para invertir para nada. Pero en relación a este proyecto de más de 300 millones que ya le entregó el gobierno a Yacimientos, no hubo prefactibilidad, no hubo factibilidad. No, ya han contratado a dedo a la empresa que está haciendo el diseño de las plantas y ya está, ya la van a montar. Sin estudio de prefactibilidad. No te digo que no saben cuánta materia prima van a comprar, es decir, recién están el primer contacto con los cañeros. Planten, que voy a necesitar, pero no saben a quién le van a comprar. De tal modo que no cumplen estos requisitos, que es un requisito de cualquier persona, cualquier ciudadano, y hay muchos entre nosotros, miles, que quieren poner un negocio. Dicen, mira, voy a dedicarme a vender paraguas. Bueno, veré si llueve mucho, voy a vender en invierno, cuando llueve, o en verano, en fin, se hace un estudio de mercado, de prefactibilidad, de rentabilidad. Bueno, todo eso no se ha hecho acá. Nada de eso se hizo acá, como no se hizo en todos los anteriores proyectos. Entonces, el ministro habla, quién sabe, para el futuro. Eso es obvio, lo que tiene que hacer, lo que dice es obvio, pero tiene que golpearse el pecho, tiene que pedir perdón de rodillas, pero mejor tendrían que devolver la plata, Cacho, porque es plata de todos los bolivianos, de cómo se han tirado plata en proyecto tras proyecto. Y este es otro de los proyectos que va a ser un desastre económico y ambiental. Yo digo, para cerrar, en Cabildeo Digital, el periódico, que usted lo puede ver en la web, cabildeodigital.com, hay 2 articulazos sobre esto, de especialistas que han analizado en muchos países del mundo cuál ha sido el impacto
de las empresas de biodiesel en el medio ambiente. Así es. Tú mencionaste, Amalia, quizás ya para cambiar de tema, que hay plantas de biodiesel en Argentina y precisamente en Argentina hay mucha movida en estos días, en estas horas. El presidente Milei ha enviado el decreto, el megadecreto al Parlamento argentino buscando la aprobación. Ahí se armó la de San Quintín porque el kirchnerismo tiene todavía peso en el Congreso argentino y está pidiendo que todos los ministros, como han reducido, entonces no van a tardar mucho, los 9 ministros de Milei van a explicar punto por punto los componentes del megadecreto y de la ley Omnibus que se envió hace unos días. Así que ahí hay una dura pugna política también. ¿Tú tienes alguna novedad sobre este tema? No más de lo que tú dices, Cacho, solo que ya está el Fondo Monetario en la Argentina. Están viendo qué hacen con la deuda. El Fondo Monetario está contentísimo con la nueva política económica de Milei, pero aparecieron 2 temas, uno de ellos central, porque en la política de las cosas que tiene que gastar, los ítems en los que se tiene que gastar, los ítems que se pueden eliminar, en qué se puede ahorrar, es decir, todo pensando en cómo ajustar, achicar los gastos del gobierno para adecuarlos a los magros ingresos del gobierno, para que ese déficit no devore la economía y la economía popular particularmente a través del impuestazo que es la inflación. ¿Qué es lo que saltó? Saltó que el kirchnerismo expropió, podríamos decir, YPF, ¿no? Que es la empresa estatal del petróleo, que había sido nacionalizada, o sea, estaba en manos de privados, había sido privatizada, ¿no? Estaba en manos de privados, entonces vino el kirchnerismo y otra vez la nacionalizó. Y entonces esas acciones privadas pasaron a manos del Estado. Muy bien. Los privados recurrieron a un tribunal en los Estados Unidos. Todavía no hay sentencia, pero esa sentencia, ese martilleo de páguese, se sabe que va a ser terrible, Cacho. Se habla de 16.000 millones de dólares en indemnización. A ver, Bolivia, el momento en el que tuvimos más reservas, 2014, fue de 15.000 millones. Estoy en lo cierto, Cacho, 15.000 millones. Y la deuda, la compensación, la indemnización que están pidiendo y que depende de una juez en Estados Unidos, porque los afectados son gringos, es más que eso, que ese monto. Todavía no está precisado, pero se habla ya de eso. Entonces, si Argentina tiene que pagar al Fondo Monetario, a sus bonistas, en fin, a todos aquellos que le han prestado, y además está deuda, no hay forma de equilibrar las finanzas. Y eso es lo que está discutiendo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario ha visto con muy buenos ojos la política de ajuste de Milei, pero una política que depende del Congreso y de la justicia. La justicia ya agarró una tijera y ¡pum!, le cortó la parte laboral. Y es posible que congele todo el decreto. Creo, Cacho, porque Milei ganó la elección en segunda vuelta, pero en la primera se eligieron los diputados y senadores. Y Milei no tiene senadores ni diputados, está solito su alma, pobrecito. Entonces no creo que logre en el Parlamento hacer aprobar nada, salvo que de verdad sea un gran negociador. Pero ayer dijo, aquí no se negocia nada, puedo oír sugerencias para mejorar, pero negociar nada. Bueno, con ese criterio, lo único que le queda es ir a un referendo. Aprobar esta política vía referendo, es jugarse al todo o nada. O sea que Milei va a cumplir un mes de gestión. ¿Cuándo cumple, Cacho?
Este miércoles 10 se cumple los primeros 30 días de Milei y efectivamente Amalia, en una entrevista con La Nación Más, con la parte digital del periódico La Nación, ha señalado Javier Milei que está dispuestísimo a ir al referéndum para que se aprueben por esa vía tanto la ley Omnibus como el megadecreto y que de alguna manera sobrepase cualquier barrera que le pueda imponer el Congreso argentino. Bueno, Cachito, yo creo que nos vamos, pero creo que nos vamos haciéndole un homenaje a uno de los grandes del periodismo nacional. Sí, ayer ha fallecido lamentablemente don Mario Cucho Vargas, un conocidísimo periodista deportivo en nuestro país, presentador de televisión, imagínense, abogado y escritor boliviano, paceño, ha fallecido lamentablemente, y de él se recuerda sobre todo este gran relato que hizo cuando Bolivia salió campeona del sudamericano en 1963. Don Cucho Vargas fue parte de una playa de grandes comunicadores de ese entonces, con Lalo Lafalle, con Lorenzo Carri, con Perico Pérez, muchos periodistas que uno se acuerda de ellos. Yo trabajé muy poquito con Ted Córdoba, por ejemplo, en el periódico Última Hora, que también era parte de ese grupo de grandes periodistas de esa época. Lamentablemente ha fallecido Amalia y queremos rendirle un homenaje desde último momento a don Mario Cucho Vargas, que en las próximas horas ya se estarán produciendo sus exequias. Estamos hablando de uno de los grandes del periodismo. Lamentablemente, la mayoría del país que es joven tal vez nunca escuchó a Cucho Vargas. Él forma parte de una generación de periodistas que se hizo claro en los periódicos, pero también en la radio que fue y es tan importante en el país. Pero estos periodistas, al aparecer la televisión, tuvieron que saltar de la radio a la televisión, y ahí están todos los que tú mencionaste, entre ellos, claro, los hermanos Chavarría, con Cucho Vargas, que, bueno, hacían de las suyas en la narración de los partidos de fútbol y todo lo que tiene que ver deportes, pero también hicieron periodismo político y comentarios políticos. Vas a creer que a mí me marcó un comentario de Cucho Vargas cuando se murió Nasser. Nasser era un dirigente egipcio nacionalista, ni te cuento la vida de Nasser, pero cuando murió fue un impacto internacional. Yo me acuerdo haberlo visto a Cucho Vargas en la televisión mostrando la última imagen de Nasser, que agarraba con su pucho acá, y Cucho Vargas dijo: miren, ese es el último cigarro de Nasser. Era un comentario lindo, era un comentario que ha debido ser tan lindo que a mí me impactó, y creo que me impactó mucho para esos detalles en la vida periodística. Me marcó. De tal modo que yo despido a Cucho Vargas con mucho cariño, con nostalgia, porque es una generación que nos está dejando, una generación que se fue irreemplazable. Son los pioneros del gran periodismo de este país. Por eso lo despido así, con mucha sensibilidad. Soy portador de este premio para usted. Gracias por sus enseñanzas. Usted es un verdadero maestro para muchísima gente que ahora hace radio, televisión y prensa escrita. Bueno, Ramiro, fui el primer periodista que recibió Maya hace 25 años. Y sigo siendo el primero en recibir en las bodas de plata esta otra forma de galardón que me otorga Maya para cubrir plenamente ese anaquel inmenso que tengo, porque ya no sé qué recibir más. Está cubierto plenamente, totalmente. Y recuerdo precisamente esto porque gracias no solamente a mi participación personal,
sino a la de la gente que me acompañó, los más grandes periodistas en el campo deportivo, como Remberto Grover Echavarría, Héctor Ormachea Peñaranda, Teddy Córdoba, el gran Mendel Urbach, que hizo famoso aquel eslogan que decía "Atento, Cucho", porque en el Prado, por ejemplo, aparecía una chica bonita y el que estaba en el banco decía "Atento, Cucho", para que la miren a ella. Y luego, bueno, pasaron los años, con Lorenzo Carri hicimos el programa Enfoques, tanto en radio como en televisión, y allí pusimos una capacidad también demoledora, porque también me consagré a recibir a los más grandes periodistas que ha dado este país. Entre ellos está Justo Piernes, subdirector del diario Clarín de Buenos Aires. Está, sin analogías, porque cada uno tiene su propia ideología, Eduardo Pachas Carrús, Ricardo Sanginés Ávila, Raúl Salmón, Paulo Vitz, en fin. Unas verdaderas leyendas. Don Cucho, le felicito realmente por este logro. Este es el premio a los logros de toda una vida. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Es don Cucho Vargas, don Mario Cucho Vargas. Ramiro, tengo mucho agrado de entregarte este libro, quinto de mi autoría, Así viví. Está con su dedicatoria puesta ahí. Muchas gracias. Logramos captar la sintonía de los bolivianos con aquello con el enfoque de enfoques y con la máquina de mirar. Muy bien, Amalia, sí, es realmente una gran pérdida de Cucho Vargas. Quizás los jóvenes no tienen mucha referencia, pero tuvo una larga trayectoria, sobre todo en la televisión, con un programa de Enfoques, que luego se volvió una revista impresa. Sus hijos también tomaron el mismo camino. Sisi Vargas, me acuerdo de ella, que se hizo cargo de la revista Enfoques. Así que todo nuestro cariño, nuestra solidaridad a los hijos, a los nietos de Cucho Vargas. Uno de ellos, futbolista, debutó en Bolívar, ha jugado en la primera división del fútbol profesional boliviano. Así que toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro agradecimiento por el talento comunicacional de don Mario Cucho Vargas. Y con eso terminamos y nos vamos hasta mañana. Cachito, ha sido un gusto compartir estos minutos contigo. Todo lo mejor del mundo para ti, para Manuel y para ustedes, amigos que nos están observando. Hasta mañana. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.